Cuando escuchan organismos vivos que se extinguieron hace mucho tiempo, ¿en qué piensan? Tal vez piensen en los grandes animales del Pleistoceno, como los mamut o los dinosaurios. Por supuesto, son muy peculiares, pero la diversidad de las especies extinguidas y olvidadas no se detiene ahí. En esta ocasión, los llevaremos a un viaje a los orígenes de los organismos multicelulares, presentándoles las criaturas que vivían en la Tierra antes de los dinosaurios. ¿Ha despertado su interés? Así que comencemos. Origen de la vida. Durante miles de millones de años, la Tierra estuvo habitada principalmente por bacterias. Islas escasas en un mar inmenso, pequeñas masas de tierra en un completo estado de desierto, y un sol aún joven y tenue en el cielo. En ese momento era una escena muy sombría. Lo único que merecía la pena ver era la luna gigante, que estaba mucho más cerca de lo que está ahora. Aunque el tema en esta ocasión no es la luna. ¿Cuándo aparecieron en la Tierra los organismos vivos más complejos que las bacterias? Los científicos no pueden responder a esta pregunta con seguridad, ya que se sabe poco sobre las primeras etapas del origen de la vida. Hasta ahora se pensaba que la vida multicelular no existía hasta el período cámbrico, que comenzó hace 541 millones de años, pero los nuevos descubrimientos están cambiando esta visión. Uno de los aspectos más sorprendentes de la flora y la fauna del Precámbrico que a pesar de su enorme diversidad, no se puede identificar a los ancestros de las especies modernas. Por ejemplo, en la biota de la isla de Hainan, que existió hace unos 1000 millones de años, representada por un extraño gusano desconocido que no se ha encontrado ninguna especie relacionada con la actualidad. También es interesante la biota del período Ediacárico, que duró aproximadamente 635 a 542 millones de años. Al parecer, fue en esta época cuando los océanos de la Tierra se llenaron de vida por primera vez. Estaba repleto de criaturas increíbles, diferentes a cualquier especie que conozcamos, incluida una criatura con forma de platillo, y lo que los científicos lo han denominado como manta acolchada. Esta maravilla de la naturaleza es muy armoniosa, ya que la ausencia de fósiles con marcas de mordeduras o heridas sugiere que la mayoría de los organismos ediacáricos eran probablemente vegetarianos, pastando pacíficamente en las praderas de cianobacterias sin dañarse unos a otros. Esto es una gran diferencia con respecto a los ecosistemas modernos, en los que rigen las duras reglas de los débiles y los fuertes. Los primeros organismos que podrían clasificarse de algún modo como especies modernas aparecieron a finales del período Ediacárico. Entre ellos se encuentran el molusco primitivo Kimberella y el pequeño gusano Claudina. Al mismo tiempo, la paz que había prevalecido durante millones de años se rompió y comenzaron a surgir criaturas carnívoras desconocidas. Sin embargo, estos depredadores parecen haber devorado a los organismos ediacáricos, completamente indefensos, que se extinguieron por el hambre. Y solo un puñado de especies sobrevivió, defendiéndose de los enemigos naturales y reproduciéndose con éxito, convirtiéndose en el ancestro de casi todos los animales actuales. Transformación de la Tierra tal como la conocemos. Cuando el período Ediacárico llegó a su fin hace 541 millones de años, comenzó una nueva era, conocida como el Paleozoico, al mismo tiempo que el período Cámbrico. Es precisamente en este momento cuando la naturaleza se transformó completamente en lo que conocemos. Este es el comienzo de la carrera alimentaria y de la carrera de hoplitas entre el depredador y la presa. Y las especies en las que se basan los organismos multicelulares actuales, como los equinodermos, los cordados y los artrópodos, también surgieron durante este periodo. Nuevas especies de criaturas ocuparon cada vez más posiciones vacantes en el ecosistema y se reprodujeron. Esta es la explosión cámbrica, como se conoce en el mundo científico. Los pobres sobrevivientes del período Ediacárico, como los canguros en Australia, se dispersaron en áreas aisladas, pero fueron desapareciendo gradualmente. Mientras el mar rebosaba de vida, la tierra aún seguía vacía y desolada.
Las plantas y los invertebrados aparecieron por primera vez en la Tierra durante el período Ordovícico y el período Silúrico después del período Cámbrico. Sin embargo, todavía no se sabe mucho sobre esto. Se cree que los primeros pasos de la vida en la Tierra, limitados a las orillas de los océanos, ríos y lagos, fueron muy modestos y cautelosos. Los vertebrados aparecieron por primera vez en la Tierra durante el período Devónico, que comenzó hace unos 419 millones de años. Por ejemplo, había un interesante animal de movimiento lento llamado Ictioxtega, que todavía era más pez y menos anfibio. No se conoce su ecología, pero parece que tenía órganos que solo funcionaban en el agua, por lo que tenía que encontrar comida en el agua. Es posible que se haya arrastrado hacia la tierra firme simplemente para tomar el cálido sol del período Devónico. Mundo pantanoso. Con el paso del tiempo, terminó el período Devónico, seguido del período Carbonífero. Fue hace unos 358 millones de años, pero según los estándares del universo, parece que fue ayer. La Tierra estaba completamente cubierta de vegetación. La cantidad era tan enorme que las plantas se conservaban intactas durante largos periodos, sin descomponerse completamente en los pantanos y mares poco profundos que cubrían vastas zonas. Esto ha hecho que la concentración de oxígeno en la atmósfera alcance un nivel récord del 35%. Muchos científicos también creen que los depósitos de petróleo y carbón se formaron a partir de estas plantas. Como ya se habrán dado cuenta, de aquí es donde proviene el nombre del período carbonífero. El entorno del período carbonífero es una auténtica pesadilla para quienes temen a las criaturas con más de 4 patas. Por ejemplo, ¿qué pasa con el artrópodo Artopleura de 2 metros de largo? ¿Y las cucarachas voladoras gigantes? Me gustaría ver libélulas con alas de 30 centímetros de longitud o al menos una meganeura. Lo siento, olvidé por completo que las personas tienen miedo a los anfibios. La presencia de una gran variedad de insectos significa que hay muchas zonas de alimentación para los anfibios, ¿verdad? Los anfibios del período carbonífero también eran de gran tamaño. Por ejemplo, una criatura parecida a un tritón llamado Eugerinus era lo suficientemente grande como para comerse fácilmente a un cocodrilo moderno. El dendrepetón gigante y el pederpes de un tamaño relativamente pequeño también vivían arrastrándose por la tierra. Todas estas criaturas tenían un aspecto similar, parecido a un cruce entre una rana y un lagarto. A algunas personas les parecían espeluznantes y a otros encantadores. Sin embargo, la perspectiva de encontrarse con una rana de 5 metros de largo no es algo de lo que alegrarse. Grandes pantanos con una mezcla de selva cargada de lechos, insectos del tamaño de un pájaro e incluso anfibios del tamaño de un cocodrilo. Entre ellos, había criaturas que luchaban desesperadamente por sobrevivir. El pequeño lagarto Westlothiana, uno de los primeros reptiles que aparecieron y que luego evolucionaron hasta convertirse en dinosaurios, dominando el mundo durante millones de años. Pero eso se habló mucho más tarde. Reemplacemos a todos y pasemos a una nueva era. Con el tiempo, el clima cambió y la Tierra comenzó a secarse. Durante el período pérmico, que siguió al período carbonífero que comenzó hace unos 299 millones de años, la Tierra dejó de ser un pantano. Todas las grandes masas de tierra se unen para formar el continente Pangea. La Tierra se seca y los niveles de oxígeno en la atmósfera disminuyen. La era dominada por los anfibios y los insectos gigantes había terminado y los reptiles comenzaron a emerger. Entre los animales que existían en ese momento estaba Inostrancevia, un carnívoro y peligroso que se asemejaba a un tigre dientes de sable. Como taxonomía, pertenece al Terápsidos, que incluye muchos animales únicos. Algunos de estos terápsidos dan lugar posteriormente a los mamíferos. Si este Inostrancevia es de temer, probablemente solo se trate del Dimetrodon, el mayor animal terrestre del período pérmico. Se alimentaban de pequeños anfibios y reptiles en las interminables praderas. Y el ágil y veloz Weiheltisaurus, que vivía en los árboles y podía deslizarse y tal vez incluso volar mientras cazaban. La escena no era muy pacífica. Pero, desafortunadamente, ese futuro tuvo consecuencias muy nefastas. Todos han oído hablar de la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años.
Pero, ¿sabían ustedes que la extinción masiva del período pérmico, que ocurrió hace unos 250 millones de años y puso fin al período pérmico, fue aún más masiva? Eso es lo que se ha llamado la mayor extinción masiva de la historia del planeta Tierra. Esto marcó el final no solo del período pérmico, sino de todo el Paleozoico. Una gran cantidad de animales y plantas, el 96% de la vida marina y el 73% de los vertebrados terrestres se extinguieron. ¿Qué es lo que terminó con la vida de Inostrancevia, Dimetrodon y Walhaltisaurus? Esto aún no está claro. Pudo haber sido causado por un meteorito o una erupción volcánica que trajo un largo invierno. Sin embargo, la pérdida de biodiversidad para los anápsidos, los terápsidos y los invertebrados no fue en vano. Como resultado de esta extinción masiva, los reptiles, incluidos los primeros dinosaurios, aparecieron ya en el período Triásico. A todos les gustan los dinosaurios, ¿verdad? Además, es gracias a la adaptación y supervivencia de algunos terápsidos que nacieron nuestros antepasados lejanos, los primeros mamíferos. Así termina nuestro viaje al Paleozoico. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que lo hayan disfrutado. Si quieren apoyar este canal y ver muchos más videos, no se olviden de suscribirse, darle a me gusta y de compartirlo con sus amigos. Por el momento me despido de ustedes. Nos vemos pronto. Adiós.